Bendiciones, que el Señor les bendiga. Iniciamos hoy un estudio más de lo que ya veníamos estudiando. Gracias al Señor que el Dios nos concedió para que podamos estar todos juntos y aprender de la Biblia, aprender y adquirir más conocimiento del Señor. Hoy les saludo en el nombre de Jesucristo, que la paz que reine en vuestros corazones y que el Eterno pueda estar con ustedes en este día especial. Esta noche vamos a estar estudiando lo que es la hermenéutica bíblica, donde estaremos aprendiendo con el Señor. Todo lo que vamos a estar aprendiendo hoy es bíblico. Todo lo que vamos a estar desarrollando en clase en esta noche es de suma importancia, porque la hermenéutica es una de las herramientas principales para que nosotros podamos interpretar los textos sagrados. La Biblia, mejor dicho, la Biblia es uno de los libros más estudiado, más criticado, más leído, más investigado. Entonces nosotros también queremos aprender de ello, queremos aprender de la Biblia. La Biblia para nosotros es de suma importancia. Entonces esta noche vamos a estar estudiando la hermenéutica bíblica, lo que significa, que de dónde provino, introducción a la hermenéutica. Capaz que algunos alumnos que se van a conectar o van a estar viendo este video nunca han escuchado de la hermenéutica, y más todavía hay cristianos, hay hermanos, hay amigos, hay personas que ya han escuchado pero nunca han estudiado o nunca se sentaron a escuchar a alguien desarrollar clases sobre la hermenéutica. Entonces esta noche es nuestra oportunidad de poder aprender la hermenéutica bíblica. Hoy no voy a ser muy extenso, por lo menos este video, porque tenemos la introducción, tenemos la segunda parte de la hermenéutica. En fin, la hermenéutica es demasiado compleja. Y para tener una buena teología, tenemos que tener una buena hermenéutica de interpretación, o una buena interpretación bíblica, para que podamos comprender los textos, las historias, los trasfondos históricos, los acontecimientos, el por qué, el para qué, dónde sucedió. Todo esto tenemos que saber dominar la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que estudia los textos sagrados, o más bien la ciencia que interpreta los textos sagrados de la mejor o de la forma correcta. Si nosotros tenemos una buena hermenéutica, si aprendemos a utilizar esta herramienta, será de mucho provecho para nosotros. Así que hoy préntase, no pases este video, que vamos a aprender algo poderoso esta noche. Les animo a todos los alumnos de Paraguay, de Argentina, de otros sectores, de otros departamentos, a que puedan estudiar y profundizar la hermenéutica bíblica. La palabra hermenéutica, un poco extraño, pero es una etiqueta conveniente. Realmente es conveniente dominar esta área, porque como cristianos nosotros en algún momento vamos a tener que explicar algunos textos, y si tenemos una buena hermenéutica de explicación de los textos, la gente se interesa más en escucharnos cuando dominamos el tema. La hermenéutica, como veníamos diciendo, significa aplicar un texto para resumir las distintas explicaciones consideradas. Bueno, cuando tenemos una buena hermenéutica, nosotros ya sabemos en una sola lectura. No es que porque tenemos una buena hermenéutica vamos a conocer todas las historias. No, cuando tenemos una buena hermenéutica, conseguimos interpretar en una sola lectura los textos que leemos.
puede que sea textos históricos, puede que sea textos bíblicos, cualquier tipo de texto. Yo, de mi parte, cuando estudiaba ciencias orales, tipos de oraciones, me ayudó muchísimo la hermenéutica porque supe desarrollar la introducción, el desarrollo, el subdesarrollo de los temas y también identificar a qué tipo de oración pertenece algunas oraciones o a qué tipo de interpretación, porque hay personas que en vez de hacer su introducción ya entra directamente en el desarrollo. ¿Qué es la introducción? La introducción es la pequeña parte de explicación, o sea, de la explicación de lo que yo voy a estar hablando. Esto es la introducción. Desarrollo es desarrollar el tema de lo que yo ya estoy hablando. Eso es desarrollo. Subdesarrollo es ampliar de lo que yo quiero hablar. Cuando yo hablo de un tema, si quiero hablar 25 minutos, 30 minutos, mi introducción es la base de lo que yo voy a estar hablando, es la idea central que mi público va a estar captando de mí. Entonces yo tengo que diferenciar las partes de las oraciones. Principios y normas que nos ayudan a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Por la ayuda de tales normas podremos hacer una buena exegesis de cualquier pasaje bíblico. Con la ayuda de la hermenéutica vamos a poder hacer una buena exegesis. La exegesis es la herramienta de la interpretación de la hermenéutica. ¿Qué es la exegesis? La exegesis es la correcta interpretación de los textos sagrados. La exegesis me ayuda a interpretar el texto que yo estoy lecturando de la forma correcta. Con la hermenéutica yo puedo interpretar. Es por esto que hay muchos oradores, sermonistas, conferencistas, que muchas veces nosotros captamos que mal interpretó el texto que está desarrollando. Y la mala praxis o la eisegesis, porque está la exegesis y también está la eisegesis. La eisegesis es forzar al texto a decir lo que no está diciendo. Yo tengo que tener muchísimo cuidado con el texto que estoy desarrollando, porque no es un texto cualquiera, es el texto sagrado la cual yo estoy desarrollando. Entonces la eisegesis o la hermenéutica me ayuda a poder interpretar el texto a la cual estoy tratando de entrar. Otro tema es poner en claro sería exegesis. La etimología sería poner en claro un texto. Para darnos cuenta de la importancia de este estudio, deberíamos considerar dos puntos de vista opuestos en cuanto a la comprensión del texto sagrado. Si hablamos de la hermenéutica, por ejemplo, a un hermano sencillo pero poco estudioso nos responderá: ¿qué necesidad tengo qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? Es lo que muchos hoy en día no entienden. Cuando una persona no es de estudiar, cuando una persona no tiene el enfoque por el estudio o de ir un poquito más hacia allá, siempre te va a decir, ¿por qué necesidad yo tengo de estudiar? ¿O qué necesidad yo tengo de las normas de entender la palabra de Dios? Dios no nos dio para que la entendiéramos a nuestra manera. La palabra de Dios nos dio para que podamos entender tal como es y con los misterios que trae la Biblia, porque la Biblia tiene muchísimo misterio. Entonces yo tengo que tratar y estudiar y ver la forma. Si uno enseña, ir detrás del que enseña. Si uno explica, tengo que correr detrás del que explica. Si uno trae la verdad, explica, sensibiliza o desmenuza o me pone un poquito más sencillo, yo tengo que ir detrás de esa persona para que yo también pueda entender.
No dice el apóstol Juan, la unción que vosotros recibisteis de parte, le pertenece, que pertenece a vosotros, que permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Primera de Juan 2:27, vamos a aclarar esto. No dice el apóstol Juan, muchos utilizan este texto como, no como base, sino como excusa o excusarse para no estudiar la Biblia, porque la unción vosotros recibiste, de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. No dice el profeta Isaías que en el camino es tan claro que hasta los insensatos la yerran. Entonces hay personas que utilizan textos bíblicos y ponen como base a no sentarse como yo hoy. Cuando enseño también aprendo, cuando aprendo también enseño. Y hay personas que no quieren pagar el precio. Pagar el precio no se paga solamente en dólar, no se paga solamente en billetes. Pagar el precio es dar un poquito de tu tiempo para que puedas aprender. Por ejemplo, hoy hay alumnos en este momento que podría estar en algunos cumpleaños, que podría estar en otros quehaceres, en el trabajo, en otros estudios, pero quisieron aprender lo que es la hermenéutica, cómo interpretar los textos sagrados. Entonces la importancia de también lecturar los materiales que tenemos. Por esto yo siempre envío de antemano los materiales de estudio para que los alumnos puedan leer, lecturar. Si uno no puede lecturar, descargue una aplicación de texto a voz. Usted pone tu PDF y él hace todo, te lectura. Y es un poquito más fácil porque a veces no tenemos tiempo para lecturar. Haciendo algunas cosas podemos escuchar la lectura. Entonces usted puede escuchar este hermoso estudio en cualquier hora del día. Hoy no tenemos más excusa a no estudiar, a no aprender. No aprende quien no quiere, no estudia quien no quiere. Estudio tenemos suficiente, gente que enseña tenemos suficiente. Entonces tenemos que crecer un poquito más y enriquecer un poquito más nuestro conocimiento bíblico como cristiano. Es tan fácil, es tan difícil, interpretar las escrituras que solo los teólogos especializados pueden hacerlo. Cuando yo estudiaba la teología a 5 años atrás, yo admiraba mucho a los teólogos, a mi profesor, que hasta hoy en día lo admiro, lo respeto y siempre aprendo de él. Yo pensaba que solamente ellos podrían interpretar, pero cuando uno estudia y tiene las herramientas y conoce la Biblia, podemos interpretar. Hoy en día yo ya no le pregunto más a mi mentor, no faltándole el respeto, no es faltar el respeto, sino que ya tengo la capacidad de poder interpretar y también interpreto a otros. Tengo amigos como yo que son predicadores que siempre me preguntan por textos. ¿Qué dice acá? ¿Qué es el significado? ¿Cómo puedo acoplar? ¿Cómo puedo ir un poquito más hacia allá? Entonces yo los interpreto, los ayudo, les doy una idea. Esto es estudiar, tener tu propio foco de lo que tú sabes y de lo que tú crees. Entonces la hermenéutica hace esto. ¿Es difícil interpretar? No es difícil, pero tampoco es fácil, porque estamos delante de un texto sagrado. No podemos interpretar como nosotros queremos, sino que tiene que ser a la luz de la palabra. Los hermanos que se afirman en esta posición señalan las muchas cuestiones eruditas que conciernen el texto de la Biblia, su transmisión a nosotros, su traducción, etcétera, su transmisión, recomendándonos que los eruditos han pasado toda su vida comentando y estudiando los pasajes bíblicos. Sí, en Israel, por ejemplo,
pasan todos los días estudiando la Biblia o los temas bíblicos. Pero nosotros acá, en Paraguay, en Argentina, en otros países, tenemos la base de la interpretación. Se enseña en las universidades, se enseña en los institutos bíblicos, la base de la interpretación bíblica. Por lo menos lo básico nosotros tenemos. No somos eruditos, no somos rabinos, pero sí interpretamos la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Un creyente diligente y espiritual puede llegar a interpretar correctamente las Escrituras. Un creyente diligente y espiritual puede llegar a interpretar correctamente las Escrituras, pero ha de conocer las dificultades y estar dispuestos a emplear los medios que Dios pone a su alcance. Es lo más difícil. Muchas veces encontrar personas que porque es demasiado cristiano o porque es demasiado creyente, teme a la teología, teme al estudio, porque piensa que esto lo aleja de Dios. Repito, hay personas que de tan espiritual que es, piensa que la teología o el estudio de la Biblia lo aleja más de Dios. Explico, la teología es el estudio o el tratado o la ciencia que estudia a Dios. Si nosotros estudiamos las cosas de Dios, nos acercamos más a Él, porque de a poco conocemos más a Dios. No me puede alejar si empiezo a estudiar. Me va a moldear, me va a iluminar y me va a elevar a otro nivel, porque estoy estudiando su palabra, me estoy preparando para algo mejor. Entonces la teología es buena, la hermenéutica es buena para los cristianos, para que podamos conocer un poquito más al Señor. El hermano que piensa que no necesita ayuda debería de tomar en cuenta un hecho muy sencillo y evidente. Como no existe una lengua universal, Dios escogió el hebreo con algo de arameo para expresar lo que quería comunicar, anunciar en la antigua dispensación, y el griego como medio para dar a conocer las verdades del nuevo pacto. Son lenguas antiguas y difíciles, de modo que personas que ya poseen la base de una nueva cultura, de una buena cultura, conjuntamente con el don de idiomas, necesitan años de profundos estudios antes de dominar estas lenguas, hasta el punto de poder ver su sentido exacto a las lenguas modernas que conocemos nosotros. Cada vez que un hermano sencillo lee un pasaje de la palabra en una versión castellana, debe parar con el fin de dar gracias a Dios por los esfuerzos de los hermanos eruditos que han hecho posible que él, sin conocer más que su lengua materna, pueda aprovechar el tesoro de la palabra divina. De igual forma, debemos muchísimo a quienes se han esforzado por aclarar al fondo histórico y literario de los libros de la Biblia, con el fin de que nosotros en nuestro día y generación podamos entender más exactamente su sentido. ¡Wow! ¡Qué lindo! La lectura que estuvimos haciendo. Hoy en día nosotros tenemos un tesoro. Tenemos en Reina Valera 1960, tenemos en Reina Valera 1962, tenemos la Biblia Sencilla, tenemos la Dios Habla Hoy, tenemos la NEBT, tenemos tantas traducciones, pero muchas veces no le damos importancia. Pero tenemos que empezar a darle importancia, porque hombres sencillos, comunes, dieron su tiempo para interpretar, para estudiar lenguas que no era su lengua, como Dios escogió el hebreo, el arameo para el antiguo pacto, y Dios escogió el griego, la Septuaginta, las traducciones del latín, la Vulgata, muchísimas traducciones para que pueda llegar a nosotros las interpretaciones, y nosotros nada más abrimos y necesitamos de una simple hermenéutica para poder entender. Entonces lo importante hoy
es aprender la hermenéutica, cargarnos de herramientas de herramientas de interpretación y gozarnos de la interpretación y de las revelaciones de la Biblia, gozarnos de los textos, porque cuando yo tengo una hermenéutica, yo puedo crear mi propio enfoque, yo puedo abrir la Biblia y yo puedo entender, porque ya voy a tener una interpretación clara de lo que es la Biblia. Para finalizar esta sesión, tenemos distintas actitudes de las cuales se ha valido el diablo para impedir que la palabra divina haga su debido efecto en el corazón, la mente, la vida y el servicio de los hombres. El modernista mutila la palabra, el tradicionalista añade a la palabra, el perezoso ignora la palabra y el ignorante tuerce la palabra. Entonces, ¿en qué lugar nosotros estamos? ¿Será que estamos como el modernista que mutila la palabra, que corta la palabra, que edita la palabra a su conveniencia? ¿O si somos el tradicionalista que añade a la palabra? También sacar, mutilar, añadir es peligroso. O si somos el ignorante que tuerce la palabra porque es ignorante. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. El modernista mutila la palabra. El tradicionalista añade a la palabra, a la Biblia. El perezoso tuerce. No podemos mutilar la palabra. No podemos añadir la palabra como los tradicionalistas. No podemos tampoco ser perezosos y torcer la palabra. Tenemos que estar en la verdad verdadera de Dios. Por esto estudiamos la hermenéutica hoy. Nos quedamos por acá. Cortamos porque tenemos otro estudio que hacer. Entonces, bendiciones para todos. Ya ingresamos al otro módulo de estudio de hermenéutica, que sería el tema, el origen de las dificultades de los textos, de la interpretación de los textos. Dios les bendiga.